Entonces, muy buenas noches. Les recuerdo la bienvenida. Le damos las gracias a los que están participando. A partir de este momento, primero les voy a hacer acá, mostrarles un tanto. Vamos a iniciar la conferencia web patrocinada por el capítulo PMI de Panamá, que se denomina Identificación de Riesgos, un enfoque disruptivo. Este webinar que estamos patrocinando es gracias a voluntariado, en este caso, de nuestro estimado Leandro Pacheco. Leandro es un buen amigo del capítulo y además es una persona con bastante experiencia en los temas de riesgo. Leandro, además de ser PMP, él posee, dentro de sus diferentes certificaciones, tiene la de gestión del riesgo. Y como bien saben, además la edición que nosotros liberamos este mes en nuestra revista de dirección de proyectos está dedicada a riesgo y por eso estamos patrocinando este webinar. Leandro es una persona con experiencia literalmente transversal en diversas industrias. Leandro ha trabajado en aviación, ha trabajado en banca, ha trabajado en energía, específicamente en el sector petroquímico, y posee diversas competencias que le han llevado a dirigir desde oficinas de proyecto hasta actualmente proyectos de índole internacional y de manejo de riesgos en ambientes de alta o de muy alta, de hecho, complejidad. Para nosotros es un gusto, es un placer tener a Leandro acá durante la siguiente hora. Le damos la bienvenida. También les reitero de nuevo, allí tienen el link para el registro de los PDU. Así que a partir de este momento le doy la palabra a Leandro y adelante. ¿Está bien? Leandro, la presentación es toda suya. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, Ulises. Y bueno, antes de comenzar, me causa un tanto de gracia que estemos vayamos a hablar de riesgo y esta presentación ya sea, digamos, un plan B porque no era la que estaba agendada, si no era otra, pero pues aquí estamos, ¿no? Siempre tenemos un plan de contingencia ante cualquier eventualidad. Sobre el título de mi presentación, mucho se habla de riesgo, hay muchísima documentación sobre identificación de riesgo dentro del mismo PMBOK. Nos da ciertas técnicas y herramientas que ya voy a mencionarlas. Tenemos otras normas que también nos hacen mención a la identificación de riesgo, así tengan otro nombre. Sin embargo, dependiendo la audiencia, nuestro equipo de proyecto, nuestros stakeholders, a veces no la tenemos que ingeniar. No siempre siguiendo el librito y las técnicas y herramientas que nos puede dar una guía nos va a funcionar, y es por ello que tenemos que buscar tener algún enfoque disruptivo, para decirlo de alguna manera, para lograr que se involucren en el proceso de identificación de riesgos, que a mi entender es uno de los más importantes dentro del proyecto, ya que cada uno tiene un enfoque diferente de acuerdo a su experiencia y todo lo que pueden aportar dentro de este proceso es valioso. En principio, bueno, la definición que nos da de riesgo el PMBOK, en su quinta edición, un evento de condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en unos objetivos del proyecto. ¿Para qué gestionar un riesgo? Simplemente para aumentar la probabilidad de impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad de impacto de los eventos negativos. Asumida que en la audiencia sabemos que pueden haber oportunidades, que lo llamamos eventos positivos, o amenazas, que lo llamamos eventos negativos. No siempre todos los riesgos tienen que ser amenazas. Dentro de la norma ISO 31010 de gestión de riesgo, este es, digamos, el estándar ISO 31000 de gestión de riesgo. Es muy parecido al proceso de riesgo de PMBOK, muy parecido al proceso de riesgo de ISO 21500. Sin embargo, ISO
aparte de que tiene, digamos que nombran a los procesos un tanto diferentes, ISO además tiene la norma 31010, que es de técnicas de evaluación de riesgo. Dentro de estas técnicas de evaluación de riesgos, el ISO 31010 nos da 31 herramientas de evaluación de riesgo, de las cuales 26 pueden ser utilizadas dentro del proceso de identificación. Es bastante interesante, si tienen la oportunidad de verla, de obtenerla, está bastante chévere, ya que para cada una de estas herramientas me escriben las entradas, las salidas, cómo se desarrollan las fortalezas y limitaciones de cada uno. Dentro del PMBOK, dentro del proceso de identificar de riesgo, tenemos algunas técnicas y algunas herramientas. Sin embargo, para este proceso, creo que lo más importante es lo que el estándar de riesgo del PMBOK llama como metalenguaje, que es que cada riesgo debe estar enunciado de una manera correcta, y es con causa, riesgo y efecto. O sea que para cada riesgo tengo que decir cuál es la causa, el riesgo per se y el efecto que esto trae. Quizás pudiese ser un tanto tedioso al principio cuando estamos identificando el riesgo de esta manera. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta cuando empezamos a hacer el ejercicio con el metalenguaje, de esta forma de enunciar el riesgo, que una causa pudiese tener diferentes riesgos y por ende va a tener un diferente tratamiento para cuando estamos planificando la respuesta al riesgo, y pudiese tener una puntuación diferente cuando estamos calificándolo, o varias causas pueden tener un efecto similar. Es por ello que cuando nosotros estamos haciendo la planificación de respuesta, nosotros vamos a ir directamente a la causa, si queremos en todo caso mitigarlo o eliminarlo, o si es en caso de una oportunidad, nosotros vamos a querer explotar esas oportunidades. Entonces, siempre, y todas las técnicas y herramientas que les voy a dar ahora mismo, siempre tenemos que hacerlas pensando en función del metalenguaje del enunciado del riesgo, con causa, riesgo y efecto. Creo que es una de las cosas más importantes que debemos tener para este proceso. Dentro del PMBOK tenemos como técnicas y herramientas para identificación de riesgo, revisiones de documentos, técnicas de recopilación de información, que está tormenta de ideas, Delphi, entrevista, análisis causa-raíz, lista de verificación, análisis de supuesto, diagramas causa-efecto, flujo de procesos, influencia, análisis FODA, juicio de expertos. Entonces, en este punto usted me da, pero ¿para qué más, no? O sea, ya la ISO 31010, me da 26 técnicas y herramientas, el PMBOK me da esta cantidad de técnicas y herramientas, ¿para qué más, no? Y creo que en esta frase de Einstein se resume todo, y es que si tuviera una hora para resolver un problema y mi vida dependiera de la solución, dedicaría los primeros 55 minutos para encontrar la pregunta apropiada. Una vez supiera la pregunta correcta, podría resolver el problema en menos de 5 minutos. En mi corta experiencia me he dado cuenta en toda la industria y en todos los equipos con los que he trabajado, que si quiero tener una respuesta interesante ante una pregunta, necesito hacer la pregunta interesante. Es por ello que si nosotros vamos con un grupo, con un equipo de stakeholders a realizar un análisis de riesgo, debo ir súper preparado, enfocado qué es lo que voy a hacer con esta audiencia, qué es lo que le voy a preguntar para obtener lo que yo quiero. Pudiese ser que dentro de su PMO ya estuviesen estandarizados las preguntas, no hay ningún problema, eso se lo pueden llevar. Sin embargo, si queremos obtener un
involucramiento de cada uno de esos stakeholders, de esas personas que están dentro de nuestra reunión, por así decirlo, de identificación de riesgos. Tenemos que hacerle preguntas interesantes para que se involucren, y es por ello que les voy a mostrar algunas técnicas un tanto diferentes. Y lo otro, porque se van a dar cuenta que hay muchas cosas que parecen juego. Platón nos dice que puede descubrir más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Y es por ello que básicamente por que vengo trabajando en estos últimos 7 u 8 años han sido con estrategias lúdicas, a pesar de que no soy tan maduro, o tan viejo, por así decirlo. Me doy cuenta que en la mayoría de los equipos de trabajo ahora mismo son bastante jóvenes, y metodologías convencionales de reuniones agotan fácilmente a los participantes y no se logra sacar un mayor de información. Cuando uno le plantea un entorno de un juego, que ahorita vamos a ver cuál es la definición de juego, tengo un ambiente más relajado, y haciendo las preguntas correctas se pueden obtener los resultados que nosotros esperamos para la identificación de riesgo. Ahora, ¿por qué un juego y qué es lo que caracteriza un juego? Pues para un juego simplemente necesita un espacio. En cualquier sitio de trabajo podemos obtener un espacio. Si vamos a hacer una reunión de identificación de riesgo, vamos a establecer ciertos límites y vamos a tener ciertas reglas. Cuando acá en la presentación digo que se requieren artefactos, entonces, para nuestro caso vamos a hacer simplemente papel y lápiz, POSIT, cinta adhesiva, no más que eso, y tienen un objetivo. Todos los juegos tienen un objetivo. Muchas veces son diversión, pero para nuestro caso es hacer una reunión con un entorno o con una característica del juego, pero nuestro objetivo va a ser identificar la mayor cantidad de riesgos para nuestro proyecto. Entonces, primer juego bastante sencillo, primera actividad, primera herramienta para identificación de riesgo. Postearlo es simplemente lo que necesito son unos posits. Tengo un minuto para identificar riesgos, y todos los riesgos van a contener el formato causa, riesgo, efecto. Pasado varias rondas se categorizan, se ordenan y se categorizan. Con eso puedo completar el registro de riesgos. Los que están repetidos los voy eliminando. Esto es bastante básico, simplemente todo un post-it y que cada quien anote. Esto es, digamos, que un calentamiento para la identificación de riesgo. Ahora vamos a la tormenta de ideas. Si bien la tormenta de ideas que estamos acostumbrados a ver es donde cada uno dice lo que pasa por su mente, la diferencia de esta tormenta de ideas es que le ponemos reglas. Igual necesitamos POSIT, pero solo le damos 3 minutos para generar efecto a la persona. El efecto puede ser la consecuencia de que algo del proyecto vaya bien o vaya mal. Pegamos esos POSIT en la pared. ¿Y por qué colocamos 3 minutos? Es una técnica que básicamente debe 18 o 20 minutos póngale organizándose, pero muchas veces es más fácil encontrar la parte negativa, o si queremos generar, digamos, buscar riesgos negativos, siempre en un grupo hay alguien que lo primero que se le viene a la cabeza son cosas negativas. Solo damos 3 minutos para eso. Los siguientes 12 minutos es para escribir las causas y los riesgos, pasando por cada uno de los posits, pero allí es donde se hace esa tormenta de ideas. Los últimos 3 minutos simplemente los usamos para categorizar. Entonces aquí tenemos digamos que tenemos las características del juego, están las reglas claras. Tengo un tiempo establecido, puedo usar 1, 2, 3 rondas, la cantidad de tiempo que tengamos, y simplemente lo que necesito son POSIT. A la final de que se genere esto, pues la persona que está haciendo
digamos, llevando a cabo la reunión, tiene que recopilar toda la información y vaciarla en un registro de riesgo, y posiblemente haya cosas repetidas o similares. Sin embargo, no está dentro de este proceso el descartar riesgo. O sea, recordemos que en esta identificación de riesgo todo vale ya cuando se pone llegamos a un punto en la identificación de riesgo donde los riesgos se ponen bastante, digamos, insólitos, que venga, no sé, una nave extraterrestre y se lleve al gerente de proyecto. O sea, hasta allí dejamos la identificación de riesgo, pero no creo que eso suceda en un par de rondas. Brainkiting es una técnica que me gusta bastante, dado que no a todas las personas del equipo o en las reuniones les gusta hablar. No todo el mundo es extrovertido, y generalmente el 80%, y eso está súper estudiado, el 80% del tiempo en una reunión habla el 20% de las personas. Entonces, el brainwriting, digamos que viene también del brainstorming, de la tormenta de ideas. Lo único que lo vamos a hacer ahora escrito. Esto funciona entre unas 5 y 15 personas, y se podría tornar tan largo mientras más personas se pudiese tornar más largo. Simplemente lo que necesito es una hoja de papel. En esa hoja de papel trazo tres columnas, en donde una columna es causa, la segunda columna es riesgo y la tercera columna es efecto. Puedo decirle que tienen un par de minutos para escribir un riesgo bajo esta estructura: causa, riesgo y efecto. Transcurrido el tiempo, circulo la hoja hacia un lado, y a cada participante le va a llegar una hoja con un riesgo identificado del participante anterior. En base a esa causa, o en base a ese riesgo, o en base a esa consecuencia, esta persona va a tener que identificar un nuevo riesgo. También tiene un par de minutos. Cuando quien está llevando la reunión dice cambio, pues paso de nuevo la hoja, y a cada participante ahora le va a llegar una hoja nueva con los riesgos anteriores que se enunciaron. Entonces esta persona lo que va a hacer es enunciar un nuevo riesgo basado en la causa, en el riesgo y la consecuencia. Básicamente lo que hace es, con lo que está leyendo anteriormente, generar un riesgo nuevo. Y así sucesivamente, hasta que, dependiendo del número de personas, de una o dos vueltas. Esta técnica es bastante, digamos, rápida para identificar riesgos. Sin embargo, tiene sus contras, que es que cuando estamos leyendo esto, luego de realizar esta técnica, nos vamos a dar cuenta que muchos de los riesgos se pudiesen haber repetido. A veces no todo el mundo es tan creativo ni tan rápido. Sin embargo, cuando hacemos la depuración, que la depuración no es más en este momento que los que se repiten no los colocamos dentro del registro de riesgo, se tienen que eliminar. Y sí tiene un trabajito posterior, porque todos estos riesgos que deseamos, si sacamos la cuenta, si son 10 personas, en un término de 20 minutos, vamos a tener 100 riesgos. Es muchísimo. Muchas veces ni siquiera dentro de un proyecto, a lo largo de todo el proyecto, pudiésemos tener 100 riesgos enunciados. Sin embargo, es una técnica súper buena, súper fácil de utilizar. Lo que necesitamos es una hoja de papel, y ni siquiera necesitan que la gente sea extrovertida, que se expresan, porque solo lo que tienen que anotar es cada uno de los riesgos. Eso sí es importante, y cabe recalcar que es súper importante que para cualquier técnica, bien sea esta, o bien sea las del PMBOK, o bien sea las de ISO 31010, debemos hacer el ejercicio previo
de explicarle a todos los participantes la manera correcta de denunciar el riesgo. Y esto lo repito muchísimas veces porque me ha tocado trabajar en empresas, una de las mejores consultoras de tecnología en el mundo, y cuando veo los riesgos y digo, ¿qué es esto? Esto es la causa, es la consecuencia, es el riesgo, y así están. Entonces, creo que una de las cosas más importantes es dejarle bastante claro a cada uno de los participantes el metalenguaje para denunciar los riesgos. El antiefecto. El antiefecto puede funcionar entre unas 5 o 20 personas, va a estar en unos 30 a 45 minutos realizándola, y solo necesita POSIT. Aquí viene lo que les decía, la pregunta interesante. Vamos a coger un antiefecto con el cual trabajar. Ejemplo, cumplir el cronograma. Entonces, cada miembro cada miembro del equipo, cada persona o cada participante de la reunión debe generar causas para evitar que el proyecto cumpla dicho antiefecto. O sea que nuestra pregunta puede ser algo así como debemos evitar cumplir el cronograma. ¿Qué hacemos para evitar que el cronograma se cumpla? Teniendo ese efecto, tenemos que generar los riesgos en base a esta premisa. Es increíble cómo, si nosotros enunciamos la pregunta diciendo que no vamos a llegar a la fecha propuesta de cierre del proyecto, la gente tiene en su mente un montón de cosas por la cual no pudiesen llegar, y es súper valioso que lo tengamos desde un principio identificado. Siempre van a salir las personas quizás hasta más negativas y se inspira, pero eso es bueno. Realmente me he dado cuenta que son importantes dentro del equipo porque te ayudan a identificar tempranamente qué es lo que pudiera ir mal. Sí, es una técnica bastante sensible, porque decir esto, digamos, al inicio del proyecto, pudiese herir susceptibilidades. Me pasó una vez, no sé cómo era la cultura, digamos así, la cultura empresarial, y formulé la pregunta diciendo que imaginemos que no cumplimos con el cronograma y las metas no se lograron, y pues fue un tanto sensible esa pregunta. Entonces tenemos que estudiar bastante nuestra audiencia para saber si la forma que estamos formulando la pregunta digamos no va a herir susceptibilidad dentro del equipo. Si tienen alguna pregunta, alguna técnica, al final podemos hacerla. Ulises creo que da un chancecito ahí. Igual esto tampoco es muy largo. Fishbowl o pecera, este te permite trabajar con bastantes personas, y es una buena técnica para cuando tengo dentro de equipo esas personas que no hablan mucho. Voy a colocar cuatro sillas a las que llamaremos Fishbowl. El resto del equipo de las personas se sitúa alrededor. El moderador escoge una causa, una categoría, y estas personas en la pecera simplemente van a conversar de lo que en el proyecto puede ser afectado por esta causa o categoría. Las personas alrededor toman nota e identifican el riesgo en base a lo escuchado, generan nuevas ideas. No es un secreto que a veces nosotros estamos en una reunión, estamos escuchando lo que están diciendo los demás y estamos diciendo, oye, pero ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si aquello? Pero siempre, o sea, no siempre nos dan el derecho de palabra, o no siempre expresamos eso. Hay muchas personas que son bastante calladitas, pero siempre tienen bastantes cosas importantes que decir. Esta herramienta es buenísima para esas personas. Simplemente que se destaquen escribiendo sobre lo que estas personas están hablando y lo que les viene a la mente.
siempre manteniendo el metalenguaje de causa, riesgo y efecto. Si no lo hacen de esa manera, pues bueno, al final el moderador va a tener una cantidad de hojas y no va a saber si son riesgos, si son efectos o si son causas, y va a ser un trabajo un tanto más complicado, porque quizás no va a colocar dentro del registro de riesgo lo que esta persona quiso decir. Entonces el FIFO, buenísimo para gente, para personas o equipos donde hay gente introvertida, extrovertida. Ponemos a hablar a los más extrovertidos, y los introvertidos van a generar buenos riesgos. El premortem, pues bueno, lo necesitamos combinar con alguna otra técnica, y se plantea un escenario futuro donde el proyecto fue un fracaso y se le pide al equipo que genere las oportunidades. A diferencia del anterior, que lo que generamos era causas, aquí vamos a generar oportunidades. Pros, pues bueno, que no todas las técnicas nos dan para generar oportunidades, contra la misma que le dije anteriormente, puede ser susceptible. Si nosotros le decimos a las personas, imagínense que hoy estamos cerrando el proyecto y viene el director de la empresa y nos dice que excedimos nuestro orden en un 30%, ¿qué podemos sacar de esto o qué oportunidades podemos ver ya después de que el proyecto terminó para no haber excedido nuestro volumen en 30%? Entonces, quizás llevar a todo el equipo a ese escenario pudiese ser un tanto sensible para algunos. Sin embargo, lo que nosotros queremos, haciendo la pregunta de esta forma, es: imagínense en un escenario futuro que fracasamos, cuáles son las oportunidades que tenemos de hacerlo mejor, para registrarlas desde ahorita, y si podemos explotarlas, hacerlo adecuadamente. Si se fijan, no es gran cosa, simplemente es una forma de enfocar una pregunta. Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo puedo hacerlo con bastantes personas. Se lleva un poquito de tiempo, dependiendo de las veces que lo quiero hacer. Simplemente necesito una hoja de papel y un post-it. Es una técnica que puede servir para integración de equipos y también para identificación de riesgo. A veces tenemos o arrancamos un proyecto y se están conociendo los miembros del equipo en la reunión de arranque o una reunión previa a la reunión o el kickoff. Tengo gente de muchas áreas que están participando activamente dentro del proyecto y no se conocen. Entonces, bienvenido a mi mundo. Simplemente agarro, cada miembro escribe en un post-it una de sus responsabilidades y la pega en su camisa. Los participantes caminan alrededor de la sala y seleccionan alguna otra persona que tenga una función con el que esté menos familiarizado o sienta alguna curiosidad. Forman pareja y se toman 10 minutos para que uno represente en un diagrama de flujo cómo es esa función que tiene escrita esta persona en una hojita. Yo escribo la de la otra persona escribe la mía. Conversamos acerca del diagrama. Esto, y les digo que es bastante interesante como técnica de integración, porque nos vamos a dar cuenta, primero se conocen, nos damos cuenta que muchas veces, bueno, casi que el 90% de las veces, no estamos claros cómo es el proceso de la otra persona. A veces creemos que el proceso de compra es que usted le llega la solicitud por parte del cliente interno, y eso se pierde y al final no llega, pero internamente, ¿qué es lo que está pasando? Es importante saberlo. Entonces, estas dos personas tienen que identificar esa brecha que hay entre el proceso interno, van a ser riesgos, y esos riesgos nosotros los identificamos. Si bien nosotros podemos cerrarlo
dentro de esa reunión, porque digamos se está conversando, a veces no es simplemente que las personas se entiendan, sino a veces son brechas entre los procesos, y eso inevitablemente me va a afectar y va a ser un riesgo dentro del proyecto. Esto lo podemos repetir, y al final todas esas horitas se registran y se categorizan. No siempre van a ser riesgos negativos, también pueden ser oportunidades, y es una técnica bastante chévere, porque se conocen y se dan cuenta que no todo es tan fácil como creen del proceso del compañero, y además estamos identificando riesgos en la brecha de los procesos. Flip it. Es una técnica bastante sencilla, solo necesito un pliego de papel. Una hoja escribimos en un lado de la hoja, escribimos miedo, la pegamos en pared, en la otra hoja. Tenemos entre 5 y 10 minutos el equipo de escribir cuáles son sus temores a algo en particular. Solo vamos a escribir miedo, todavía no vamos a escribir el resto. Se conversa al respecto y se generan los riesgos de acuerdo a los temores de esos participantes. En otra hoja escribimos la palabra esperanza, y tenemos entre 5 y 10 minutos que debe darle, todo el equipo debe dar la vuelta a todos esos temores que pusieron, y deben generar oportunidades. La forma en que nosotros hagamos las preguntas es lo que nos va a dar esto. Todo depende de cómo ustedes lo quieran enfocar. Para darle un ejemplo que es bastante significativo, dando un taller en donde sencillamente necesitábamos saber qué hacía cada uno dentro del equipo, hicimos una prueba. Le dijimos, explícanos qué es lo que haces tú. Esa fue la pregunta, una pregunta bastante sencilla, y las respuestas fueron demasiado básicas. Ahora, si le damos la vuelta a la pregunta y le decimos, imagínate, y lo metemos dentro de un entorno y le decimos, imagínate que el día de mañana se presentan, van a dar los premios a los mejores empleados del año. Solo 3 han sido seleccionados en la empresa y a ti te van a dar uno. La persona que te va a presentar no te conoce. ¿De qué forma te gustaría que esta persona te llamara al podio para recibir tu premio? Ahí le estás cambiando el entorno a la persona, lo estás motivando, y 100% seguro que vas a tener una respuesta súper buena de esta persona. Entonces, si nosotros metemos a las personas en un entorno, le damos una situación y esperamos una respuesta, va a ser mucho más fácil que simplemente le hagamos la pregunta de lo que nosotros estamos esperando. A eso me refiero con el enfoque de la pregunta. Lego Silver Play, no sé realmente si todos los que están ahora aquí en Panamá, es una técnica que vengo trabajando desde el 2012. Sin embargo, no es tan compleja, si bien habemos personas certificadas en esto. Pueden buscar en YouTube. Hice un webinar sobre el manejo de riesgo, ni siquiera fue sobre identificación, sobre toda la gestión de riesgo con Lego Silver Play. Básicamente construimos un modelo que represente los objetivos, visiones del proyecto con Lego. Entonces cada participante va construyendo modelos que representen esos agentes de riesgo que afecten esto que acabamos de construir anteriormente. Y vamos compartiendo historias de esos modelos. Todo este Lego Silver Play es súper complejo, tiene una gran cantidad de teoría atrás. No es tan sencillo como quizás lo planteo en esta hojita. Sin embargo, al terminar el ejercicio, permite realizar ciertas simulaciones y de nuestro objetivo, el objetivo que nosotros construimos. Puedo dar un ejemplo cuando usé esto. Una empresa de mantos asfálticos cada año
tenía en la mañana al finalizar el año, hacían una especie de taller con un economista bastante reconocido. Esto fue en Venezuela, un economista bastante reconocido en Venezuela. Luego de que ellos hacían eso y tenían esa sesión con él y tenían cuáles eran, digamos, los factores económicos del año siguiente, porque esto lo hacen en diciembre, tenían cuáles eran las perspectivas económicas del año siguiente, nos sentábamos y con la alta dirección y simplemente construíamos con piezas de Lego cuál era la visión del año siguiente. En base a esa visión generábamos riesgos y cuando les digo acá que hacemos simulaciones es que cada uno de esos riesgos siempre va enfocado hacia uno de nuestros objetivos y físicamente se iban alejando o acercando de acuerdo a nuestro objetivo y podíamos ver cuál realmente nos impactaba. Así que imagínense, en un solo ejercicio hacíamos la identificación de riesgo, la calificación, no hacemos cuantificación, pero podemos hacer hasta el tratamiento de riesgo, digamos a un nivel bastante macro, en una sesión de un par de horas. Además de que todos nos alineamos con la misma visión. Cuando trabajamos con el Civil Play, es bastante sencillo alinearnos con una visión. Son piezas de Lego, a todo el mundo le gusta, tiene colores, tiene formas, tiene animales y muchas formas de representar metafóricamente lo que tenemos y lo que queremos expresar. Además de la identificación de riesgo, podemos tener juegos para cualquier cosa, o digamos, enfocar nuestras preguntas y hacerlas para un entorno lúdico respecto a lo que les comenté anteriormente del enfoque de lo que es un juego, para cualquier cosa. Y una de las que me encanta, una que sea una misión posible, es excelente para planificar respuestas al riesgo. Solamente necesito una hojita de papel, se conforma un grupo de otros participantes, se plantea el riesgo como una misión posible. Por ejemplo, cómo creamos una aplicación sin un PC, cómo crear un dispositivo móvil sin batería, cómo navegar un internet sin un browser. Si lo vemos a simple vista, son misiones imposibles. Este ejercicio lo he hecho desde el proyecto de tecnología, el proyecto de la industria de energía, hasta ejercicio dentro de talleres de proyectos que simplemente es cómo prepararíamos un tamal sin hoja, o cómo prepararíamos una paella sin arroz. Entonces serían misiones imposibles, pero bajo este enfoque se van generando respuestas alternativas que las podemos convertir hasta en oportunidades de proyecto. Es súper interesante, y si se ponen a ver, si le leemos un nombre de misión imposible, no es más que un enfoque de una pregunta. Entonces, pues bueno, luego de pasear esta cantidad de técnicas y herramientas, quiero dejarle claro algunas cosas que son, digamos, que las conclusiones. Siempre debemos tener muy claro la estructura de redacción de nuestro riesgo, que causa riesgo-efecto, antes de empezar nuestro proceso de identificación. Si quieren leer un poquito más de dónde saco esto, pueden bajar el estándar de riesgo del PMI y está en donde dice metalenguaje. No dice mucho, pero tampoco para que crean que lo estoy inventando. Ahí está, y me da un par de ejemplos dentro del estándar de riesgo. Sin importar la herramienta que vamos a utilizar, se adapta al grupo. No todos los grupos les gustan este tipo de cosas. No a todos los directores digamos, tienen un reunión de alto nivel. No a todos les gusta trabajar con POSIT, aunque no he visto primero que no les guste trabajar con Lego. Eso sí que, por más viejito o que sea, todos les gusta, pero sí tengo que saber cuál es mi audiencia y irme muy bien preparado. Hay algunos que les gusta ir con un checklist, pero no es básicamente porque el checklist es rapidito y se puede bien. Por eso necesito hacer las preguntas interesantes para poderlos atraer a mi reunión. Si buscan resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Esto no es mío, esto es robado, esto es robado, pero se los quiero dejar es porque todas estas herramientas
ninguna las inventé, las he sacado otra cosa de procesos de innovación, pero me han funcionado. La mayoría de los equipos de trabajo ahora mismo, como les dije al principio del webinar, son bastante jóvenes y tenemos que ingeniárnoslas para que esta gente no se aburra. No, ya viene otra vez la reunioncita esta de riesgos, que al final no sé qué sabe, si al final yo lo que sé es echar código, o al final lo que hago en ingeniería, a mí que me importa esto. Entonces tenemos que tratar de capturar la atención de estas personas, porque lo que opinen ellos y las ideas que tengan es súper valiosa para el proyecto. Es muy importante hacer preguntas emocionantes, así que las debes preparar con antelación. Y esto es, yo creo que la parte más difícil a la hora de preparar una reunión de identificación de riesgos, tal cual decía Einstein, si tengo una hora, puedo pasar 55 minutos preparando la pregunta y los últimos 5 minutos la respuesta. Dependiendo de la pregunta que hagamos, vamos a tener la respuesta. Si es una pregunta emocionante en donde pongo a la persona en un entorno, en una situación, esta persona va a reaccionar de manera distinta a que si simplemente le doy una línea en un papel y que responda como si fuese un examen. Y por último, registra todo. Todo lo que las personas van diciendo dentro de este proceso de identificación, sea cual sea la técnica o herramienta, debemos registrar. Luego en el proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa se descartarán los que no sirven, los absurdos que pudiésemos pensar en algún momento, pero no es trabajo nuestro dentro de este proceso descartar riesgos. Pues bueno, esta ha sido mi presentación. Luego Ulises me va a pasar mis datos. Ulises, no sé si estás por allí, no escucho por aquí nada. Sí, aquí estoy, solo que no apago el micrófono. Ok, entonces todavía tenemos unos minuticos para las preguntas. ¿Algo que me sepa? Muchísimas gracias, Lea, por toda con este conjunto de herramientas tan útiles y hasta también para los que no estamos acostumbrados a estas prácticas. El que tenga alguna duda, alguna inquietud, puede escribirnos por el chat o puede hacerme cualquier señal desde su computadora a través de esta plataforma y le damos acceso a que pregunte. Durante la exposición me comentaron de que si esto va a estar disponible, si toda la sesión ha sido grabada y yo al culminar yo mismo me encargo de subirla al canal de YouTube que tiene que nos une a todos los hispanohablantes, de alguna forma, todos los que correspondemos a esta parte de América del Sur y Centroamérica. Entonces, desde allí usted va a poder, si desea, volver a ver la presentación. Leandro, te hace una pregunta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Porque ustedes escuchan. Ok, aquí estoy leyendo un ejemplo de uso de lenguaje de causa de efecto. Ok, nosotros podemos tener, digamos, dentro de nuestro proceso estandarizado, dentro de la PMO estandarizado, dentro de nuestra empresa podemos tener categorías. Imagínense que una categoría sea cronograma o tiempo. Nuestra categoría es tiempo. Entonces, podemos irnos, digamos, de atrás hacia adelante y dependiendo del contenido de la herramienta que utilicemos, y digamos que el efecto que tengamos es que se nos atrasó el cronograma
o nos dimos con la fecha de un hito dentro del cronograma. Eso viene siendo el efecto. La causa puede ser innumerables. La causa puede ser una causa, no se pusieron las órdenes de compra a tiempo. Si nosotros tenemos esa causa, podemos decir, digamos, enunciando el riesgo, debido a que no se pusieron las órdenes de compra el 3 de marzo del 2017, de causa. Pudiese ser, o pudiese, que los equipos no estén el 7 de mayo en nuestra empresa, ¿sí? Riesgo, causando un retraso en el inicio de las pruebas. Entonces, ahí tengo la causa, tengo el riesgo y tengo el efecto. Entonces, todo ese enunciado es un riesgo. Ahora, esa misma causa, imagínate tú que estamos haciendo el benchmarking, esa misma causa que es que la orden de compra no se puso el 7 de marzo, que esa misma causa, imagínate que pasa a otro, ese mismo riesgo, imagínate que pasa a otra persona. La otra persona lo lee y ve, debido a que el 7 de marzo no se pusieron las órdenes de compra, los equipos no pudiesen estar causando que fallemos o que no se cumpla el hito de las pruebas. Esa misma persona pudiese tomar esa causa y tenerla como un efecto, ¿ok? Y puede imaginarse, oye, debido a que el departamento de ingeniería no pasó las especificaciones al departamento de compra, no se causa, pudiese ser que no se emita la orden al proveedor, causando que el 7 de marzo no se pidan los equipos. Entonces, es por eso que cuando estamos haciendo la identificación de riesgo es sumamente importante con cualquiera de estas técnicas que se hagan enunciados, porque como básicamente estamos tomando ideas de uno y las estamos transformando y las estamos mezclando para generar nuevos riesgos, lo que una persona ve como una causa, otra persona la puede ver como efecto o como riesgo. Entonces es sumamente importante el tema del metalenguaje. ¿Está claro, Christopher? Ahí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda o inquietud? Bueno, entiendo que no. Entonces, les reiteramos el agradecimiento desde el capítulo del PMI Panamá a Leandro Pacheco por habernos apoyado durante este webinar. Los invitamos a que sigan pendientes de todas nuestras diferentes actividades. La semana que viene tendremos otro webinar relacionado con por qué es valioso una certificación de proyectos, por qué debo certificarme del área de proyectos, que va a ser dirigida por Oscar Marenco. También para los que hacemos vida aquí en Panamá, los invitamos a nuestra próxima reunión mensual de miembros, que además estará de lujo porque como es la primera del año, vamos a tener doble speaker, vamos a tener dos speakers disponibles para que las personas podamos iniciar, como quien dice, este año con todos los hierros, con todas las ganas, y estaremos con la gerente de portafolio del Banco General, que nos estará hablando de retos y dificultades y beneficios en la dirección de portafolios, que se llama la PMP Marina Gracia Granados, con más de 20 años de experiencia en la administración de portafolio, lo cual lo va a ser una charla súper interesante. Y también tendremos al conferencista internacional Arturo López Malumbre, que tiene más de 25 años en la región asesorando diversidad de empresas de alto nivel y de alta agregación de valor, hablándonos sobre gestión humana aplicada en la gerencia de proyectos. Nuestra reunión mensual será el 26 de enero, iniciando a las 6 de la tarde en el Hard Rock Hotel, acá en Panamá, en el piso E10.
Igualmente los invitamos, les recordamos que la semana que viene tendremos otro webinar. También les vuelvo a recordar que tienen allí el link para el registro de sus PDU. Usted lo único que tiene que colocar son solo 3 datos. Me colocan su ID del PMI, me colocan su nombre, su primer apellido, y nosotros desde el capítulo nos encargamos del registro automático de los PDU correspondientes a este webinar. Sin más nada que agregar, les damos muchísimas gracias a todos los participantes. Muchísimas gracias también a Leandro Pacheco, que nos ha ilustrado de una manera súper interesante y didáctica todas esas maneras adicionales como nosotros podemos, de una forma, como bien dice, disruptiva, administrar el riesgo y mitigar la incertidumbre. También los invitamos a que revisen nuestra publicación mensual. La de este mes está dedicada a riesgos. Tiene cualquier cantidad de artículos de diferentes partes del mundo con nuestros colaboradores que están a disposición de que usted pueda obtener las mejores prácticas en dirección y gestión de proyectos. Mi nombre es Ulises González. Les reitero a todos, como siempre, las gracias por su participación y los exhorto a mantenerse en contacto con la comunidad de PMI que esté más cerca de usted. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta luego.